La entrevista Radar News. Bueno, muy amable, gracias. 8:36 a.m. Decía el senador Alfredo Botello Montes que primero Santiago Nieto Castillo tendría que estar resolviendo y atendiendo una serie de situaciones que tiene que ver con esa alianza que presuntamente hicieron o quisieron hacer en Querétaro a nivel federal entre el Partido del Trabajo, el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista, que finalmente ya en el Senado de la República, pues cada partido, cada uno de los tres, pues va por su propio candidato o candidata. Me acompaña en esta mesa de trabajo y le agradezco infinitamente que nos haga favor de acompañarnos y de platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión al diputado Antonio Zapata Guerrero, que además es diputado en la 60 legislatura del Estado, y hay varios y muchos temas. Toño Zapata, ¿cómo estás? Buenos días. Como siempre es un gusto saludarte, mi estimado Aurelio, pero de manera especial a las y a los hombres, mujeres y hombres que nos siguen, que nos escuchan. Muy buen día a todas y a todos. Gracias, y además es vocero del Comité Estatal del Partido Acción Nacional, entre otras cosas que hace, porque también es candidato, ¿no? Está en la lista propuesta por el Partido Acción Nacional para la siguiente legislatura del Estado, un hombre con una gran experiencia. Antonio Zapata, hay asuntos y temas que tenemos que atender y que tendremos que resolver. Te quiero preguntar primeramente, porque escucho versiones en las que dicen por qué el Partido Acción Nacional insiste tanto en privatizar el agua, si el agua es un derecho humano, si el agua es de todos, por qué hicieron esa modificación a la ley. Hubo una manifestación que encabezaron, por cierto, representantes de otros partidos políticos para pedir, solicitar, incluso iniciar hasta alguna acción de inconstitucionalidad, dicen, para evitar que el agua se vaya a privatizar en Querétaro, mi querido Toño Zapata Guerrero. Pues bueno, mi querido amigo, y a quienes nos están escuchando, cuando no tienen argumentos, cuando no tienen trabajo en calle, buscan cualquier pretexto para mentir. Y lo digo con toda claridad, mienten estos nuevos candidatos que no conocen nuestra ciudad, diciendo que se privatice el agua. El agua no se privatiza, no tiene... Y ayer le decía a una diputada local, sí. Dime en qué artículo de la ley se establece que se privatiza la ley. Claro. No lo estamos haciendo. En esta última reforma, en donde fueron a hacer un cierto show, con muy pocas personas realmente, pero pues lo que querían era tener micrófonos. Sí, claro. Lo más importante es que con esta reforma a la ley estamos asegurando que sigamos teniendo agua en los siguientes años. El gobernador Mauricio Curi, desde el inicio de su mandato, fue claro en decir que uno de los grandes proyectos que tenía que trabajar era asegurar el agua para las y los queretanos para los siguientes 30 y 50 años. ¿Y eso sí se va a hacer? Y sí se va a hacer, y se está trabajando. Sí, y es un tema operativo, no es un tema netamente legislativo. Correcto. En el legislativo aprobamos los presupuestos para todos los proyectos y para poder hacer este tipo de obras que además... Ojalá la Federación volteara a Querétaro. Sí, claro. No está Querétaro en las zonas prioritarias del gobierno para podernos apoyar económicamente. Perdón, porque cuando vino el presidente López Obrador hace unos meses a Querétaro, se le preguntó justamente sobre la presentación, incluso presentaron, la idea era presentar el proyecto del Acueducto 3, y luego se presentó el tema que tiene que ver con el proyecto de agua para todos en el Batán, y que, bueno, el gobierno federal, dicho sea de paso, no puso un solo centavo, ni pondrá un solo centavo para ese tipo de proyectos, entiendo, Toño Zapata. Efectivamente, aquí te voy a mostrar una gráfica que se veía ayer. Ya estás como en los debates, mano. A ver, no, mira, en la mañanera se presenta el plan hídrico del gobierno federal y no está contemplado Querétaro como una de las inversiones prioritarias. Sin embargo, en el gobierno del Estado y desde el Congreso trabajamos para que a la gente de Querétaro no les falte el agua en ningún momento. Ese es nuestro objetivo. Ayer también funcionarios, personas de Morena, y lo digo con todas las letras, decían que en Querétaro no se surte el agua en un porcentaje mayor al 30-35%. Vuelven a mentir. No se privatiza, y el porcentaje de hogares, de acuerdo con el INEGI, que se surte el agua en Querétaro supera en todo el estado
el 95%. Es un dato totalmente distinto a lo que ocurre a nivel federal en el promedio que da a conocer la Comisión Nacional del Agua, en la que establece que solo 3 de cada 10 hogares tienen agua potable en este país. En este país. Y bueno, en Ciudad de México... No, perdóname, lo dije al revés, no, perdóname. 3 de 10 hogares en México no tienen agua potable a nivel nacional. Así es. Eso es un porcentaje sí, verdaderamente triste. Pero Ciudad de México y el Estado de México, lo hemos visto, tienen las tomas, tienen sus llaves y no tienen agua. Y no tienen agua porque no se ha hecho inversión en infraestructura, no se piensa a largo plazo. En Querétaro sí lo estamos haciendo. Hablamos hace un momento de la presión hídrica, que obviamente también está registrada no solamente en México, sino a nivel internacional. Ha sido un año muy complicado. Alguien me comentaba, 2024 es el año que menos ha llovido en la historia de nuestro país. En la zona centro, en la región Bajío, en la que menos ha llovido, y en el estado de Querétaro, donde también menos ha llovido en este 2024, supone una situación de emergencia, Toño Zapata. En Querétaro no ha llovido, es el estado en el que menos ha llovido en el país en los últimos 3 años. Ok, sí hay una situación que nos obliga a reflexionar en el cuidado del agua. No estamos en una emergencia, no está previsto que en los siguientes días vaya a limitarse el servicio, al contrario, se está preparando y se está haciendo los trabajos para que no falte el agua. Ok. Eso es algo en lo que se trabaja y la CEA está haciendo un trabajo técnico verdaderamente importante para lograr tener el agua y seguirlo asegurando. Hubo una palabra, un dato que hizo mucho ruido en los medios de comunicación también, y ahorita entramos al tema político y la politización del agua, mi querido Toño Zapata, pero es que decían, oye, que el tandeo, es que son 50 litros, pero ¿y cómo? 50 litros, ¿cómo saben cuántos viven? ¿Por qué me van a dejar a mí? ¿Cómo sé si ya me gasté mis 36 litros o mis 50 litros? Equivale a 2 garrafones. Ayer me dijo aquí donde tú estás sentado, en esta misma mesa de trabajo, Santiago Nieto Castillo, y eso es inhumano, eso no corresponde con la calidad de vida que merece hoy por hoy Querétaro, mi querido Toño Zapata. Mira, ¿qué contestas? Es inhumano, pero le voy a decir al señor que no mienta. No conoce Querétaro, no vive en Querétaro, no le interesa Querétaro y está hablando solo para buscar una línea discursiva y se le llame la atención, se le ponga atención. Uh-huh. El agua es un derecho humano, se tiene que cumplir con ello y en Querétaro, como en el resto del país, debiera ser. Así. ¿Qué está sucediendo en Ciudad de México y en el Estado de México? ¿Por qué no va a reclamar y no va a hacer eso? O en Hidalgo, donde tantas y tantas comunidades no tienen el agua. Quienes se dicen ser hombres y mujeres de leyes, que lean el artículo 51 de la ley de las modificaciones que acabamos de hacer, en donde somos claros y precisos que se deberá dotar de agua de forma suficiente. Uh-huh. Ahora, se habla también de el tema del no pago. Uh-huh. A una persona que no paga, que no cumple con su compromiso ciudadano. Ok, ya voy entendiendo. Así es. No cumple durante 2 meses por la razón que tú quieras. A ver, los 2 meses están establecidos en la ley para el comercio y la industria. Uh-huh. En 2 meses de que no pague, se le corta el suministro. Y en el caso de los hogares, la ley es clara. Se les deberá notificar de manera precisa, puede ser a través de los recibos, de que no han cubierto el adeudo que tiene. No se establece en 2 meses. Repito, eso es para la industria. Y se les dice, si después de las notificaciones y los requerimientos no pagan, se restringe el servicio de agua. Pero no se le corta. Seguirán teniendo. Espérame, ¿y ahí es donde entra el tandeo? No. El famoso tandeo que ha existido es que confunden en aras de que la ciudadanía que no se mete a los detalles, uh-huh, que no tiene por qué estar leyendo las leyes, nada más que hay politiqueros, personas que no hacen política. O sea, es una distorsión, es una manipulación de lo que realmente es la ley del agua. Es una manipulación de la información. Por supuesto que sí. El tandeo ha existido en Querétaro y en el mundo toda la vida. Lo vivimos hace 30, 40 años en Querétaro. Claro. Los que hemos vivido acá. Ajá. Sí, claro. Sí, claro. Sabemos. Hoy normalmente abrimos la llave. ¿Cuándo tenemos escasez de agua? Cuando CFE
no suministra la energía eléctrica y los pozos para abastecer la dotación de agua en las ciudades. Dotación de agua en las ciudades. Ese es el problema que hemos estado teniendo, sí. Los cortes de energía eléctrica que tiene por culpa del gobierno federal y que nos ocasionan la falta de agua. Pero entonces, ¿de dónde surge esta idea del tandeo? Alguien comentaba, ¿no? Hasta tú hiciste una precisión. ¿Por qué 50 litros? Que así lo establece la Organización Mundial de la Salud, por lo menos. Pero, ¿cómo entender esta idea de esos 50 litros? ¿O cómo se le llama eso, Toño? ¿Qué estamos previendo en la ley? Si en los siguientes años tuviésemos un estrés hídrico, de una magnitud pavorosa, por utilizar ese término, sí, tendríamos que estar haciendo tandeos y cuidados. ¿Lo prevé la ley? O sea, ¿es en un caso extremo? Es en un caso extremo. Hoy no está previsto en Querétaro. Hoy seguiremos. No es mañana, que nos van a entregar los garrafones. No es mañana. Ese comentario de los garrafones, bueno, solamente lo utiliza quien lo usa. Bueno, me lo dijo Santiago Nieto acá. Quien está en una oficina para surtirse su cafecito en lo cómodo. Pero entonces, yo escuché también al gobernador, incluso Mauricio Curi, señalando, necesitamos aprender a cuidar el agua, necesitamos generar una cultura del agua. Hay una campaña hay chorrocientas formas de cuidar el agua. El vocal ha sido también muy claro de buscar la manera de optimizar de la mejor forma el agua potable. Pero entonces el punto es que de esos 50 litros de los que se llegó a hablar en una mala interpretación, diríamos, de la ley de agua, es en caso de extrema urgencia que pudiera ocurrir en Querétaro en próximos años. Los 50 litros por persona que habla es, primero, es la cantidad mínima que debe tener cualquier persona en su domicilio para poder subsistir de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Correcto. En Querétaro, te voy a dar un dato técnico, consumimos en promedio 175 litros de agua por persona. Y ese es al día. ¡Qué barbaridad! Es un mundo. Por eso es importante que vayamos a la cultura del agua. Correcto. A no desperdiciarla, a no lavar trastes, por poner un ejemplo. Sí. Con el grifo abierto. Pero me voy a lavar el coche, voy a regar el jardín, voy a regar la banqueta, ¿no? Así. Efectivamente, tenemos que aprender a ahorrar el agua. Hay que aprender a bañarnos en 4 o 5 minutos máximo y no en 10. O sea, el llamado es a tener clara esa cultura de prevención y de evitar alguna otra situación de riesgo. Por supuesto, porque el problema es mundial. Sí, claro. Pero bueno, viene alguna persona que está usando a los queretanos, que está buscando fuero. Eso es lo único que le interesa a Santiago Nieto. Ya te vas a meter a los temas políticos, Toño Zapata. Bueno, es que nunca he salido de los temas políticos. La licenciada Lupita Murguía decía que no se politice el tema del agua. Por supuesto, el agua es un trabajo técnico administrativo de especialistas y se está resolviendo y se garantiza para las y los queretanos. Hoy tú saliste de tu domicilio de madrugada y pudiste bañarte sin ningún problema. Si no tenemos problemas de energía eléctrica, así sucede en la gran parte de nuestra entidad. ¿Y así seguirá? Y así seguirá. O sea, ese es el tema, ese es el fondo. Ese es el compromiso. El servicio está asegurado, pero llaman la atención para que seamos conscientes y además responsables de lo que tiene que ver con el cuidado del agua. Por supuesto que sí, efectivamente. ¿Se va a privatizar el agua? No, no vamos a permitir la privatización del agua potable. A ver, el término de concesiones funciona en todo el país, en Ciudad de México. Lo hace el gobierno que esté en turno. O sea, vienen simplemente a vendernos espejitos. Esa época colonial ya pasó, ¿sí? Normalmente las concesiones se otorgan en donde la SEA no tiene una capacidad técnica para surtir el agua. Sí, claro. ¿Sí? Donde no tendrían agua si no fuera por esa inversión privada. Así es, efectivamente. ¿Sí? Y se están haciendo esfuerzos enormes para poder seguir ampliando la cobertura de la SEA. Se habla mucho de Maconí, y meto el tema porque lo han politizado, pero no dicen que el gobierno del estado dotó de más de 20 hectáreas para reubicar a las familias y que puedan tener el servicio no solo de agua, sino se les puedan acercar escuelas y vivan de mejor manera. Hubo familias que sí aceptaron
esa reubicación y otras que qué no. tema tan bueno. Están hablando, oye, no hay que olvidar el tema, el porcentaje del aprovechamiento de agua por litro, que también desperdiciamos mucha agua, Toño Zapata. Efectivamente, ese es el tema de cultura que tenemos que trabajar, y en lugar de estarnos desgarrando las vestiduras porque vienen las elecciones, hablando, mintiendo con el tema de la privatización, mejor vamos a ir a la concientización. Yo creo que en Querétaro tenemos que trabajar en conjunto con la sociedad para poder asegurar nuestra calidad de vida. ¿Por qué se vienen? Bueno, dicen algunos que sí tienen residencia pero no viven aquí, y además ya están pensando en si se van al gabinete, ya están futureando. Oye, a ver, entonces lo único que quieren es manipular a las y a los queretanos y trabajar para su provecho personal. Hombre, que se regresen y resuelvan sus problemas en otras partes, o cuando menos la impunidad de Hidalgo. Oye, rápidamente, porque el tiempo me tengo que ir a corte y tengo que además terminar, pero me dice Hugo Jaramillo, oye, comentarios sobre el tandeo del agua. Todos los que vivimos en Querétaro y que hemos estado en Querétaro desde hace mucho tiempo, desde hace 40 años, el agua llegaba 2 días y uno no. Se tenían incluso piletas aquí en Querétaro para que la gente pudiera guardar un poquito de agua y que no se desperdiciara. Cuando vino el crecimiento, después del año 85, 90 de las industrias, empezó justamente la problemática del agua, y ahora toca aprender a cuidar el agua potable, porque estamos en una situación totalmente diferente a la que se vio hace 40 años, Toño Zapata. Así es. Te queda un segundo. Pero hay que reconocer el trabajo y la visión de un gobernador panista que hizo la inversión del Acueducto 2, y hoy dejamos de tener tandeo y seguimos teniendo agua. Si quieres, nos vamos al corte comercial y nos ya queda... me tengo que despedir, Toño Zapata. Ya nos vamos a despedir, acabó, entonces sí. Vamos a dar los últimos 2 minutos. A ver, adelante, échale, a ver, viene. Mira, yo seguiría sosteniendo, la política, hagámosla los políticos de altura, con propuestas. A Santiago Nieto no le he escuchado una sola propuesta, y sí una serie de mentiras. La invitación es a todos los que buscan convencer al ciudadano, es hablar con la verdad, dejar de mentir, dejar de utilizar a Querétaro como un trampolín para intereses netamente personales, pero especialmente en búsqueda del fuero. Si le urge el fuero, que resuelva sus problemas si es un hombre de leyes, Sí. en otra parte, y a las y a los queretanos que nos dejen paz. Aquí, Agustín y Lupita trabajan con propuestas. Los queretanos queremos diálogo y respeto. Queremos mantener la seguridad que no pudieron estos señores mantener, por ejemplo, en Hidalgo, que no pudo resolver cuando era el superfiscal. Hoy me parece que lo más importante es no mientan y déjenos a los queretanos trabajar en paz, mantener nuestra calidad de vida. ¿Por qué otros personajes que hoy quieren contender no se fueron a vivir a Michoacán o a Zacatecas? ¿Por qué vienen a Querétaro? Porque aquí hay paz, hay tranquilidad, aquí hay agua, hay empleo, hay trabajo. Toño Zapata, el tiempo se termina, te agradezco mucho. Ojalá que tengamos chance la semana que entra de platicar, porque el tema da para mucho, Toño. Yo no quiero, esta conversación hay que llegar a fondo de los temas. Encantado de la vida, tú me dices, mi querido Toño y Zapata, por supuesto, con mucho gusto. ¿El lunes a qué horas? No, yo te digo, son las 8:54 de la mañana, ya nos tenemos que ir, despedirnos, y además muy amable, gracias. Hago una pausa, regreso enseguida para despedirnos.